Buenas tardes, mi nombre es Natalie Camacho y voy a hablar acerca de la civilización india. La civilización india es una de las más antiguas que existen. Se desarrolló en la zona sur del continente asiático, específicamente entre los ríos Indo y Ganges. Al estar ubicada entre estos ríos, le favoreció a que sus tierras sean más fértiles y pobladas. La civilización india consideraba a sus ríos como sagrados, por lo que creían que la vida misma era como el fluir del agua. El nombre de India es recibido ya que se ubicaron en el valle del río Indo hace más de 5.000 años. Vamos a hablar sobre la economía de esta civilización. La principal fuente de economía de la civilización india era la agricultura, ya que al estar ubicada entre dos ríos importantes, sus tierras eran muy fértiles y les permitía cosechar grandes cantidades de productos importantes. Vamos a hablar sobre cómo estaban divididas las clases sociales en esta civilización. La civilización se estratificaba o se dividía en castas. La casta principal eran los brahmanes, que eran considerados los privilegiados y estaban conformados por sacerdotes y religiosos. Le seguían los kshatriyas, que estaban conformados por los gobernantes, los nobles y los guerreros. Seguido tenemos a los vaisyas, que eran los agricultores, comerciantes, y por último tenemos a los sudras o siervos, que eran considerados los que tenían que servir a las demás castas y eran los esclavos básicamente. Por último tenemos a los parias, que básicamente no eran considerados como una casta, sino que eran vistos como lo peor, se los denominaba intocables y no podían ni siquiera acercárseles, porque creían que se iban a ensuciar o manchar. Vamos a hablar acerca de la religión de esta civilización. Tenían principalmente dos religiones. Era el brahmanismo, que es la religión oficial y la que lleva la mayoría de gente, que se basaba básicamente en la creencia de la reencarnación del alma en otros seres vivos, por lo que tenían que respetar a todos los seres vivos, incluyendo animales. Incluso la vaca es un animal sagrado y nadie puede hacerle daño. La otra religión que tenemos es el budismo, que fue una doctrina creada por Siddhartha Gautama, que se lo llamó Buda. Y Siddhartha Gautama fue como un revolucionario, por decir, que estaba en contra de lo que se hacía en ese entonces en la India. Y la religión de él básicamente estaba en que el humano debe alcanzar su máxima aspiración como hombre, y esto lo lograba mediante un estado que él denominó nirvana. Nirvana se refería como alcanzar un estado máximo de felicidad. Bueno, lo que a mí más me llamó la atención de esta civilización fue que eran muy apegados a la naturaleza y creían mucho en las leyes naturales. Es decir, ellos creían en la reencarnación, en el karma, y esto tiene mucho que ver con las castas incluso. Creían que la vida era algo pasajero, un estado pasajero, entre una vida pasada y una vida futura. Aquí entra el karma y los temas de reencarnación, que están muy apegados a las castas. Ellos la aceptan con totalidad a las castas que le tocó, ya que consideraban que iban a reencarnar en una casta mejor siempre y cuando ellos hicieran el bien por el resto de vida que les quedaba. En cambio, si ellos hacían el mal, les podría tocar una casta inferior o incluso podrían llegar a ser parias,
que ya no eran considerados una casta y que eran vistos como lo peor, como sin valor, como sucios, y se los denominaba intocables, nadie se les podía acercar. Es por esto que ellos aceptaban con calma la casta que se les había asignado, porque tenían la creencia de que iban a reencarnar en una casta mejor. Algo que me sorprendió también es que la cantidad de dioses en los que ellos creían es innumerable, pero siempre tenían que sobresalir, y en este caso 3 eran los más importantes. El más importante era Brahma, que era considerado como el creador de todo y nunca se lo podía ver. El otro dios más importante era Shiva y era considerado el dios de la destrucción. A él le atribuían 3 ojos, que era sobre el pasado, el presente y el futuro. Él los podía visualizar. Y por último, el dios Vishnu, que él era el encargado de mantener el cosmos en su lugar, es decir, se encargaba de mantener la calma en el mundo. Y cada vez que se presentaban problemas en el mundo, dicen que él bajaba, pero de diferentes formas, para así poder controlar esto. Bueno, esto es lo que me parece un poco más importante, lo que a mí me llama la atención de esta civilización. Me llama mucho la atención sobre cómo son sus creencias debido a las religiones y cómo están tan apegados a la naturaleza, y sobre la reencarnación y el karma, que lo aceptaron con totalidad. Muchas gracias.